Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Era un domingo allá en Jerusalén, cuando en un burrito Jesús entra a padecer. Todo el pueblo humilde lo salió a recibir y con entusiasmo comenzaron a decir: arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Pero el mejor canto que Jesús quiso escuchar fue el canto puro de los niños del lugar. Ellos saludaban a Jesús liberador. Cristo era esperado de los pobres del Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Hoy también nosotros te queremos recibir y por tu camino serte fieles hasta el fin. Cristo, nos conduces hacia el reino de la luz. Marcas nuestra huella con la sangre de tu cruz. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Llegan ya los días de la Pascua del Señor. Cristo con su muerte nos da vida y salvación. Juntos predicamos el misterio de la cruz y compartiremos el gran triunfo de Jesús. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Muy buenas noches a todos y bienvenidos al programa Liturgia y Música. Otro martes posible aquí a través de WKBM Radio Paz 810 AM en San Juan de Puerto Rico para el resto del mundo. Buenas noches, Tommy. Hola, muy buenas noches, Jay. Estamos a la vuelta de la esquina de la Semana Mayor. Eso así.
Y nosotros pues hoy vamos a compartir la lectura del próximo domingo, pero antes queremos informarle a las personas que nos oyen por radio, que por aquí por la radio, Radio Paz 810 AM, que también si tienen familiares que no tienen acceso a la señal aérea de la radio, pues pueden conseguirnos a través del internet, el servicio de internet en www.radiopaz810.com. Ahí pueden entrar y nos pueden oír. También, si nos quieren ver, estamos en Ustream como Liturgia y Música. Y le tenemos una camarita ahí que nos pueden observar y nos pueden ver a su vez. A su vez también le damos saludo a las personas que nos están viendo. Tú tienes una pequeña listita, Jay, de... Yo tengo gente por ahí todavía que nos están viendo en diferentes partes. Carmen Lara Barajas en México, María Luz Vázquez, saludada, en República Dominicana, a nuestra hermosa amiga Marta Gumá, que está en recuperación y que pronto le van a operar, y el Señor es el que va a operar en ella. Por lo tanto, la saludamos. Altagracia Pérez Solano, también de la República Dominicana. María Hernández Lorenzo, que se une hoy, que es Moca, Puerto Rico. Cindy Rodríguez en República Dominicana, mi comadre en Chicago, Lucy Rodríguez, y una persona que perteneció a este Ministerio de Música y dirige su Ministerio de Música en Nueva York, Angie, que también está conectada. Así que estamos de todas las mujeres. Sí, me di cuenta. No lo quise decir, Jay, pero ahí mismo todas las mujeres. Entre todas las mujeres, como la Ave María. Como la Ave María. Pero ya este domingo es el domingo de Ramos, y obviamente pues la lectura principal, el Evangelio, será la pasión del Señor. Nosotros vamos, sin ningún otro preámbulo, ¿verdad? Vamos nosotros a comenzar. Voy a utilizar una frase de Mateo, capítulo 21, versículo 9, dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en las alturas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos una munición para la primera lectura, que está tomada del libro de Isaías, capítulo 50, versos 4 al 7. El profeta Isaías nos hablará del siervo que se entrega al servicio de todos nosotros. Cristo es el siervo fiel que sufrió para salvarnos. En la lectura se menciona: el Señor me ha abierto el oído. Pidamos que Dios nos abra el corazón para recibir el mensaje que Él quiere comunicarnos en esta primera lectura. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial de esta semana es el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a escuchar una versión de ese salmo con el grupo Gesed y regresamos en breve aquí a Liturgia y Música.
Parece que tenemos un problema técnico. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mis lamentos, de día clamo y no respondes, de noche es igual, mas tú eres el Santo de Israel y en ti esperaré. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mi vida, sé mi salvación. Corre en mi auxilio, fuerza mía, líbrame del mal, pues tú eres el Santo de Israel y en ti esperaré. De nuevo aquí en Liturgia y Música. Saludamos a Evelyn Rivera, que también nos está escuchando. Angie, allá en Nueva York, te amo. La segunda lectura está tomada del libro de Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11. El apóstol Pablo nos invita a seguir a Jesús en su pasión, humillado y despreciado por la gente. Le veremos exaltado a la derecha del Padre. Nosotros también debemos humillarnos con Él para que podamos participar en su gloria. Escuchemos. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me pasó aquí, el Evangelio está tomado del evangelista Lucas, capítulo 22, versos 14 al 23, y
y el verso 56, es la pasión de nuestro Señor. La lectura de la pasión, tan sobrecogedora y elocuente por sí misma, que se impone el silencio para meditarla y vivirla en la fe y en el amor. Hermanos, pongamos atención y escuchemos con reverencia este gran mensaje de amor que San Lucas nos narra. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con nosotros antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga del reino de Dios. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero miren, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de ese que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Y Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaré en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y dijo a todos: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Contestaron: Nada. Él añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo la alforja. Y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una, porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí, toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les contestó: Basta. Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Orad para no caer en la tentación. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia oraba con más insistencia, y le bajaba el sudor a goterones como de sangre hasta el suelo, y levantándose de la oración,
Fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Habéis salido con espadas y palos, como a casa de un bandido. A diario estaba en el templo con ustedes y no me echasteis mano. Pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía: sin duda también estaba con él porque es Galileo. Pedro contestó: hombre, no sé de qué hablas. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, dándole golpes, y tapándole la cara le preguntaban: hazte profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y letrados, y haciéndole comparecer ante su Sanedrín le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Y él les contestó: Si os lo digo, no lo vais a creer. Y si os pregunto, no me vais a responder. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y letrados, se levantaron y llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los letrados acusándolo con ahínco. Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él. Y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió de nuevo a Pilato.
Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo, les dijo: me habéis traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo le he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis, ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha probado, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa diciendo: fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste. No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición, soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades se hacían muecas y le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si eres el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Parte de la pasión de este Domingo de Ramos es lo que hemos leído, correspondiente al ciclo C, y es hermoso. Esto lo vamos a ver de nuevo en el Viernes Santo. Le pregunto en cabina si vamos a hacer la pausa. Sí, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve aquí a Liturgia y Música. Radio Paz 810. Amanece y el sol ilumina el horizonte, haciendo renacer la fe en los habitantes de esta tierra bendita y señalándoles la ruta hacia el santuario para que juntos celebremos la misa de madrugadores. Únete tú también este sábado 2 de abril, comenzando a las 5 de la mañana en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey. Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Oro 92.5 FM. Información al 787-646-9448 y en www.santuariodelaprovidencia.org. El próximo 3 de abril, domingo de Pascua, se celebrará la fiesta arquidiocesana de la Divina Misericordia en la parroquia Santa Teresita de la calle Loíza en Santurce, comenzando a las 12:30 de la tarde. Habrá reflexiones, confesiones, dramatización y adoración del Santísimo y rezo de la coronilla. La actividad concluirá con la celebración de la Santa Misa a las 3, presidida por nuestro arzobispo metropolitano, su excelencia reverendísima, Monseñor Roberto Octavio González Nieves. Fiesta arquidiocesana de la Divina Misericordia, domingo de Pascua, 12:30 de la tarde, parroquia Santa Teresita en la calle Loíza. WKBM San Juan, donde ser mejor es posible. Aquí de nuevo en Liturgia y Música. El domingo, cuando asistamos a nuestras parroquias, lleguemos allí con el corazón dispuesto a empaparnos y a dejar que el Señor nos hable, y una vez más podamos recordar lo que Jesús fue capaz por amor de hacer por nosotros. Así que esta narración de la pasión va a ser un poquito larga, así que lleguemos dispuestos, ¿verdad? Y ahora con este domingo de Ramos, nosotros iniciamos la Semana Santa, ¿verdad? Que se abre una puerta, pero primero vamos a proclamar a Jesús como el Rey de nuestras vidas. El pueblo, fíjate lo que dice el pueblo, proclaman a Jesús como Rey, gritan, están de fiesta, llegó nuestro Rey, y un par de días más tarde son los mismos que están gritando: crucifícalo, crucifícalo, suéltenos a Barrabás. Ya con este domingo de Ramos, ya nosotros pues entonces ya hemos hecho un recorrido de lo que es el camino cuaresmal. Entonces se supone que ya a estas alturas nosotros hayamos hemos aprovechado para hacer un buen examen de conciencia, para darnos cuenta si viviendo el Evangelio de Jesús estamos, como diríamos nosotros acá en el campo, Tomás, si estamos flojos o no. Y ahora de este domingo en adelante es que nos preparamos para vivir intensamente lo que va a ser la pasión de nuestro Señor y luego celebrar la Pascua, que Pascua significa paso de la muerte a la vida. Así que esta procesión que vamos a hacer el domingo en nuestras parroquias, metámonos dentro de todo este grupo de cositas bonitas, de símbolos, las palmas, todo lo que se va a ver cuando nuestro sacerdote en cada parroquia representa a Jesús, vaya entrando y va a haber alegría, que está proclamando a Jesús como Rey de Israel. Obviamente él no permitió que en ningún momento en su vida pública lo proclamaran Rey, porque esa no era la intención. Él es Rey, pero no venía como un Mesías con espada.
Ya ustedes ven cuando le cortan la oreja a los que vienen a arrestarlo, no se dieron cuenta de ese milagro. Él pone la mano sobre el oído, la oreja del centurión y lo curó ahí mismito. Así que el Señor se despojó de todo, como dice la segunda lectura, no hizo alarde en ningún momento de su condición divina, tomó la condición de esclavo y por eso, por llegar de manera inocente, de manera injusta, para cumplir todo lo que Dios Padre pidió, le dieron nombre sobre todo nombre. Yo estaba analizando ahí buscando entre letras y palabras dentro del Evangelio. Y me ponía dentro de las personas que estaban aclamándolo como rey cuando él entró, que ellos entendían que él era el Mesías prometido, porque él era. Por eso es que lo estaban declarando, porque él era. Y es porque está vivo. Y luego de cierto momento, pues no creen ya que él no es, porque ahora lo conocemos y ahora estamos pues como que la ambigüedad. Y lo veo en la época moderna, que todavía sigue siendo así. Muchos vamos y sí, el Señor, pero cuando realmente vemos que el Señor no es esta oración mágica que yo espero que me cure porque le oré, o esta oración mágica que yo, porque estoy orándole a mi hermano o a mi hermana, lo curé. Bueno, en el caso de que no lo curé, no porque no tenga fe, pero porque no es el tiempo. No es el tiempo y quizás esa no es el plan de Dios para esa persona. Es el plan de Dios. Entonces ahí es que yo iba a llegar. Que estas personas pues nunca entendieron hasta que, claro, él no muere. Y, madre, ¿qué fue lo que dijeron después? Como dice el Evangelio, los que estaban allí gritando, cuando se dan cuenta que Jesús es el Cristo, porque desde el mediodía dice, y lo dice en los 3 evangelios, desde el mediodía las tinieblas se oscureció todo, porque murió a las 3 de la tarde, ¿verdad? A mitad de tarde. La hora de la misericordia a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, muy. Nosotros los católicos devotos, que sabemos. ¿Qué pasa? Cuando se dan cuenta y el velo del templo se rasga por la mitad, hay temblores. Dice que la tierra se movió, pero bien fuerte. Y entonces es que la gente se da cuenta que era Cristo. El mismo romano que estaba ahí al lado, soldado, dice, este hombre era justo. La gente se regresó a sus casas dándose golpes de pecho. ¿Qué hemos hecho? O sea, que se fueron apesadumbrados, a rayos. ¿Qué hemos hecho ahora? Lo mismo que él les dijo anteriormente, que desearían que las montañas le caigan encima cuando se les... Cúbranos. Sí. Cuando se dan cuenta, Y este acto de amor de Jesús por nosotros es algo que jamás y nunca vamos a poder comprender. Tanto nos amó que Dios Padre lo hace pecado sin haber pecado en ningún momento, y Jesús se despoja de todo lo que es divino, asume nuestra naturaleza y lo clavaron en una cruz. Él no estaba amarrado allí, estaba clavado a ese madero. O sea, como le hacían a los criminales en esa época. Le hicieron rotos en sus manos y en sus pies, que además de la pela que le dieron, porque cuando hicimos la lectura de la pasión, dijimos, cuando se hizo de día, o sea, estuvieron toda la noche humillándolo y dándole la pela que le dieron. Lo vistieron como si fuera rey en mofa y lo llevaron. Entonces estaba tan y tan débil y tan destrozado que no pudo cargar el mismo madero, y sacaron entonces a Cirineo,
y le hicieron cargar la cruz. O sea que no fue que le pidieron, podría cargar la cruz. No, mira, te toca a ti, que te ve que eres fornido, cárgala tú, que este no puede. Y todavía, a veces nosotros nos falta, y esto lo digo, ¿verdad?, como algo muy, muy nuestro desde aquí, desde nuestra cabina, nos cuesta creer todavía que detrás de la cruz está Dios. No, es que no puede haber gloria, no puede haber resurrección si no pasamos por muerte primero. No hay ninguna otra manera. En un momento dado, la cruz en el altar, en mi caso, bueno, claro, yo siempre desde pequeño fui criado en la iglesia y yo la veía fuerte. Sí. Cuando fui creciendo, ¿verdad? Ya en la intermedia, en la high, intermedia no, como eso de la high, universidad, yo veía fuerte el símbolo de una persona muerta en el altar de la iglesia, conociendo que ese era Dios que dio su vida por mí. Sí. Pero que hubo un momento dado, claro, como toda persona tiene su duda, o no duda, porque yo no dudaba, pero que yo veía fuerte ese símbolo. Sí. Eso puede traumatizar, no sé, las pajaritas en la mente, rápido, como son esos, pajaritos en la mente, no, que eso que puede traumatizar a un niño, podría traumatizar no sé qué, pues que ese no era el propósito de traumatizar a nadie, no, era el símbolo de la salvación. De la salvación. De hecho, cuando es el símbolo de la salvación, hagamos la reverencia, cuando hagamos la adoración a la Santa Cruz, el acto nos va llevando precisamente a través de eso. Así mismo es. O sea, cómo para darnos vida a nosotros, Él tuvo que subirse ahí. O sea, ese fue su trono. El trono de Él fue esa cruz. Fíjate, porque el letrero decía, aquí está fulano, rey de los judíos, ¿verdad? Sí. Que de hecho, uno de los evangelios dice claramente, no es eso. Debe decir, Él dice que es rey de los judíos. Y ya Pilato contesta, lo escrito está. Se va a quedar así el letrero, porque ya cuando fueron a clavar a nuestro Señor en la cruz, ya el letrero estaba hecho. Este es un tiempo para reflexión esta Semana Santa. Y aquí, pues, Angie, desde Nueva York, comparte con nosotros algo que voy a compartir contigo también, Tommy. Muy bien, claro. Dice, me pongo a reflexionar en Pedro cuando lloró amargamente. Me pongo a pensar en lo mucho que Pedro quería a Jesús y ver cómo Jesús lo miró al negarlo. ¿Cuántas veces lo negamos y sabiendo que Él nos está viendo? Es para llorar amargamente y correr al confesionario a pedir perdón. Momento para reflexionar. Muy bien. Excelente. Muy bien, claro. Porque este es un tiempo de profunda reflexión y encontrarnos con nosotros mismos, ver dónde están las flojeras esas para que nosotros podamos llevar a cabo y celebrar una Pascua, que es el paso de la muerte a la vida de una manera pues que sea significativa este año. De hecho, en el siglo XX, que son 16 años que llamamos el siglo XXI, el santo Juan Pablo II tuvo una polémica con los judíos, porque los judíos negaron en todo momento que ellos tuvieron que ver con la muerte de Jesús. Y él, que era un hombre de paz, un hombre de Dios, el peregrino de la paz, dijo, la historia dice algo, ustedes dicen otra cosa, yo voy a poner esto en paz, vamos a perdonarnos unos a los otros, ok, ustedes no tuvieron nada que ver. Pero es que todas las lecturas, no tan solo en la Biblia, sino la tradición de la iglesia, dice claramente, desde el primer momento en que Jesús entra al templo, lee de Isaías, y él dice, hoy se ha cumplido esta palabra en mí. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Lo sacaron, lo empujaron fuera, y lo llevaron para despeñarlo. Había un risco para tirarlo desde el mismo primer momento, claro, que era el Sanedrín, los escribas, los fariseos y los sumos sacerdotes. Esos eran judíos todos, ahí no había romanos. Por eso la palabra, él a los suyos vino, los suyos no le recibieron, le negaron la posada, inclusive cuando nació, al grande Rey de los cielos.
Él a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron son hechos hijos de Dios. También en la película de La Pasión de Mel Gibson le sucedió lo mismo. Sí. Y hubo unas protestas de los judíos que no querían que porque históricamente eso y que no fue así. Históricamente, entonces, ¿cómo fue? Sí, entonces está diciendo que lo que está escrito en la santa palabra del Señor es mentira. Está fuerte. Esto de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su humanidad, Jesús obviamente se tenía que sentir abandonado. Esto no quiere decir que Dios Padre lo abandonó, porque en ningún momento Dios Padre lo abandonó, ni lo llevó a bochorno, lo hizo pecado, porque había un plan. Y Jesús, pudiendo haber seleccionado si sí o no, dijo claramente en obediencia que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y fíjense, muerte, y la muerte más humillante, muerte en cruz, y estaba desnudo, porque los romanos, cuando hacían las barbarias que hacían, era desnudo, y para un judío eso era muerte, porque los judíos son bien pudorosos, no enseñan su cuerpo, y lo desnudaron totalmente. Estaban allí los soldados jugando a los dados, como dijo Isaías que se iba a hacer. Esto es hermoso cuando vemos la grandeza de este misterio. Es para uno. Aquí tendríamos programas para todo un año y todavía nos faltaría tiempo. Es bueno oír así de una sola vez la pasión, para entender que fue uno solo el que todo sufrió, uno solo el que todo venció. Fue uno solo el que cargó con nuestras culpas, uno solo el que las arrojó a lo hondo del mar. Eso es así. Uno solo venció a nuestro enemigo. Uno solo triunfó sobre la muerte. Uno solo nos amó hasta el extremo. Uno solo nos dio el perdón, la paz, la gracia y la vida que no acaba. Uno solo, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Aquí Angie una vez más comparte con nosotros. Sé que han salido varias películas que tienen que ver con la muerte de Jesús. Okay. Y salió una nueva que es Risen. Esa no la he visto, sí. Ella hace la recomendación aquí. Vean Risen, que les ayudará a reflexionar sobre la resurrección de Jesús desde la perspectiva del apóstol Pablo. Ok, mira, pues está bueno. No. En inglés, point well taken. Vamos a buscar Risen. Sí, está bueno eso. Está bueno. Estamos llegando a las postrimerías del programa, ¿verdad? Sí. No pudimos hablar mucho de las lecturas porque la pasión fue bastante larga, pero la figura que presenta Isaías en la primera lectura, pues es una prefiguración de lo que es Jesús, como siempre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como él habla también, al verme se burlan de mí, menean la cabeza, me dicen cosas, puse mi cara para que me dieran, no me dolía la bofetada porque yo confiaba totalmente en el Señor que me estaba cuidando. Les dije que Jesús asumió nuestra condición humana, y Jesús muere aquí como mártir porque muere injustamente, entre comillas, ¿verdad? Lo juzgan injustamente, mienten para poder crucificarle, y pues nosotros esta semana que nos sirva para reflexión profunda, para que podamos vivir una Semana Santa hermosa. Martes crismal, miércoles hay pues cosas de penitencia en todas las parroquias del mundo. Jueves Santo, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, el traslado, el monumento. En la parroquia mía vamos a estar toda la noche, de las 9 de la noche hasta las 12 del mediodía del Viernes Santo. Allí clausuraremos a la 1 las 7 palabras. El único día del año en que no hay misa es
el Viernes Santo, se celebran los oficios de Viernes Santo. 7 palabras, adoración de la Santa Cruz y la comunión, pero la comunión ya, todas estas hostias son consagradas la noche antes. Así que, ¿qué más le podemos decir? Dándole las gracias por su sintonía. Nos vemos en el próximo martes posible. El martes próximo, yo creo que no, porque tenemos la misa crismal, donde nuestro obispo y todos los obispos están reunidos con sus sacerdotes. Así que escuchemos de ida el cántico Osana Hey, y con esto nos despedimos hasta el próximo martes posible. ¿Qué número es? ¿La 3? La número 3, por favor. Okay. Buenas noches y felices Pascuas. La verdad es que no sabemos. Felices Pascuas. Si nos volvemos a ver. Hasta Buenas noches, hermanos y hermanas. Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna. Vamos a él con espigas de 1000 trigos y con 1000 ramos de olivos, siempre alegres, siempre en paz. Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna. Él es el Cristo, es el unificador, es Hosanna en las alturas, es Hosanna en el amor. Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna. Es la alegría, la razón de mi existir, es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir. Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna. Radio